Regresamos a argumentos, seguimos conversando con el diputado Oscar Ronderos. Nos quedamos en un tema importante que es una pregunta que le interesa a todos los venezolanos. Este tema del alivio de sanciones, ¿cuándo se va a traducir en mejoras de los salarios, de la calidad de vida del venezolano, de su poder adquisitivo? El gobierno ha dicho que Estados Unidos mintió con el tema de alivio de sanciones, igual incluso el tema del retiro de la observación de la Unión Europea es porque están pidiendo que quiten todas las sanciones y esto no ha ocurrido. Usted nos decía que ya, bueno, y lo hemos visto también en noticias, hay muchas licencias a empresas estadounidenses para exportar petróleo de Venezuela. Bueno, ¿qué va a No solo pasar con estadounidenses, el tema del empresas salario? transnacionales de cualquier parte del De mundo. distintos países. Allá está la licencia 41 que tiene Chevron desde antes. En el peor momento de las sanciones, la única empresa que podía exportar petróleo y comercializar petróleo de Venezuela era una empresa norteamericana, Chevron. Para que vean cómo son los americanos. Ellos le dictan sanciones para que los demás no puedan vender petróleo, pero los de ellos sí. Luego entonces ya tienen licencia Repsol, ya tienen licencia Moreland Prom, ya tienen licencia todos los que están solicitando. En consecuencia, pareciera que a nadie se la ha negado y es lo lógico, es lo natural. Lo primero, lo natural sería que no hubiera sanciones. Y lo otro es que todo el que solicite una licencia para hacer negocios petroleros en Venezuela, que no es sino un país de vocación petrolera, lo puede hacer porque los Estados Unidos se ha dado cuenta que fracasó en su política de máxima presión y que cuando bloqueaba a Venezuela y la sancionaba, lo que hacía era incrementar el precio del petróleo, porque cuando tienes una Rusia en guerra con Ucrania, cuando tienes a Irán en una situación también de sancionado, donde tienes una situación en el Golfo Pérsico de la guerra Israel-Hamás, pues te estás complicando el mercado petrolero de tal manera que si no abres en Venezuela una posibilidad de que el negocio petrolero funcione, lo que vas a hacer es restringir la oferta del petróleo en el mercado internacional y en consecuencia a subir el precio del petróleo. Y en los Estados Unidos se consumen 2 millones de barriles diarios que no producen, 2 millones de barriles diarios que los Estados Unidos tienen que importar del mercado internacional y que si no hacen que Venezuela pueda participar del mercado internacional, que Rusia, Irán y los países del Golfo Pérsico puedan activar normalmente, en virtud de la guerra y en virtud de las sanciones, el precio del petróleo se les va a la luna y en consecuencia los americanos van a pagar una gasolina mucho más cara. Aunque también en días recientes nos acompañaba el profesor Rafael Quiroz y él decía que ya Estados Unidos tiene cada vez menos dependencia de Venezuela en el tema de exportación de importar petróleo, ya que tiene vecinos como Canadá, como México, que le pueden surtir, más la explotación de ellos del petróleo de lutitas. En el caso del petróleo de lutita y del petróleo de esquisto, es un precio del petróleo de un costo de producción mucho más alto que en el caso también venezolano. Tiene un costo ambiental en el costo ambiental muy alto también. En el caso de México, México viene decreciendo en su producción petrolera y Venezuela ya hoy, con estos números de la licencia general primero, en la que se permitía comercializar normalmente, y de estas licencias particulares, ya hoy es el 6º país exportador de petróleo a los Estados Unidos. Eso leía, que Venezuela Esa es pasa la vocación nuevamente a natural de ser Venezuela, el sexto país de ser exportador el proveedor seguro. Lo que pasa es que el presidente Chávez contaminó, ideologizó la relación comercial entre los Estados Unidos y Venezuela. Nosotros somos el proveedor seguro de los Estados Unidos y el diseño de nuestro negocio petrolero está hecho para que saquemos el petróleo en el lago de Maracaibo o en la faja petrolífera del Orinoco y lo pongamos en el tanque de gasolina de los americanos. Por eso se compró Citgo, que hoy administran estos malandros de la MUD y estos malandros del G4, que son los mismos que tienen un candidato aquí en Caracas diciéndote que votes por él mientras se están robando los reales de todos los venezolanos en Citgo en los Estados Unidos. Ahora la pregunta que Porque interesa a los trabajadores, el negocio era completo, el negocio era sacar el petróleo aquí y colocarlo en los tanques de gasolina de los americanos con un ciclo completo desde la producción hasta la comercialización total. Por eso el negocio era rentable. La pregunta que le hacía respecto, bueno, a estos ingresos por parte de la producción petrolera de Venezuela, ¿cuándo se van a traducir en un aumento de salario? Bueno, decía yo que el problema es que se incrementaron los ingresos de Venezuela, se ha aumentado la presión tributaria con la ley del IGTF y con la nueva ley de pensiones, que por cierto, decíamos nosotros en el debate de la ley de pensiones, que no se estableció un fondo para la administración de las pensiones, ni se le entregó a los pensionados, a los sindicatos y a las empresas la administración de ese fondo. Ese dinero que se está recaudando no es más que un impuesto para fiscal más, que va al Tesoro Nacional y del Tesoro Nacional sale como le dé la gana al administrador del Ejecutivo Nacional, que no es otro que el presidente de la República. En consecuencia, eso no es verdad que vayan para las pensiones de los más viejitos. Nadie garantiza que eso vaya para allá, porque eso entra al Tesoro y después que entra al Tesoro pueden disponer de eso para pagar la nómina, para hacer cualquier gasto corriente. Pero esa es la justificación que se le da para establecer este nuevo impuesto. Cuando estamos en un orden de presión tributaria entre los 60 y 70%, sin calcular el costo de este impuesto de financiamiento de las pensiones, además que son pensiones no contributivas porque
El esquema que estableció el presidente Chávez es que todo el que llegue a la edad de 55 años siendo mujer o 60 años siendo hombre tiene derecho inmediato, haya o no haya contribuido, a acceder a la pensión. Pensión que en aquel momento fue equivalente al salario mínimo y que hoy en estas condiciones de la nueva Venezuela, no petrolera, no, la Venezuela no saudita, no la que le tocó administrar a Chávez a manos llenas, no puede el Estado venezolano pagar. Con unas pensiones lamentables. Unas pensiones lamentables que por eso no se aumenta el salario mínimo. Porque si tú dices que las pensiones son de más de 130 bolívares, que es el salario mínimo, y aún así le cuesta al gobierno nacional, y lo admite cuando dice que tiene que establecer un nuevo impuesto para el financiamiento de las pensiones, pero no lo dedica en un fondo directamente a eso. ¿Se esperan anuncios para julio en materia de algún incremento o bonificación? Bueno, yo aspiro que estando en tiempo electoral el gobierno se apiade de nosotros y sea capaz de hacer un incremento de salario como consecuencia de estos ingresos petroleros que han venido, de esta nueva situación tributaria, de esta mejoría de las condiciones de los números de la caja venezolana. Porque yo digo, lo que se ha aplicado en Venezuela es un paquete neoliberal muy fuerte, donde se ha controlado la inflación y se ha controlado el control cambiario sí, a través de mecanismos tales como la restricción del consumo y el consumo de los que más lo necesitan, de los bienes de primera necesidad. Porque si el salario es de 130 bolívares y la canasta básica vale $450, dime tú cuánto es la diferencia. Incluso si calculas los 130 dólares de los bonos, sigues con una diferencia importante de más de $300 entre el costo de la vida y el salario mínimo de los Muy venezolanos. difícil para la familia venezolana. Mucho peor para los que no son empleados públicos, que no ganan los $60 del bono de guerra, y para los pensionados que tienen solamente los 130 bolívares de salario básico más los $40 del bono de alimentación. Diputado, tenemos que ir a una pausa con estas reflexiones que hacía. Cerca de $500 esa canasta básica alimentaria, y hablaba Sendas que puede ser hasta de $1.200, contando en cuenta otro tipo de servicios, el transporte, la educación, si usted paga un colegio privado, tiene 2 niños, entre otros. Puede ser incluso hasta más, dependiendo de todos estos elementos que se incluyen dentro de una canasta básica, donde hay otros elementos importantes que son parte de nuestro consumo diario y servicios públicos, entre otros tantos. Bueno, pausa y ya regresamos, amigos, no se aparten.